Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonet. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que ya ha comenzado la campaña electoral en Andalucía, las 2 semanas previas a las elecciones del 17 de mayo. Como saben, desde que se anunció oficialmente la fecha de los comicios hemos vivido lo que se llama la precampaña electoral, pero ahora los discursos se van a intensificar dado que las elecciones están a poco más de 15 días. En la tradicional pegada de carteles, el candidato de Vox, Manuel Gavira, hacía hincapié en la importancia de estos comicios para mejorar la calidad de vida de los andaluces, lo que verdaderamente les preocupa. El próximo día 17 de mayo nos jugamos también recuperar la seguridad y la prosperidad en nuestros barrios. Y nos jugamos también acabar con esta política de puertas abiertas que colapsan los servicios públicos y que generan miedo, intranquilidad, inseguridad en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades de Andalucía. Eso es lo que nos jugamos el próximo día 17 de mayo. Y no es otra cosa que una cuestión de prioridades. En Vox lo tenemos clarísimo. Queremos que los andaluces sean lo primero. Y vemos otros partidos políticos que tienen miedo a las dos palabras, a prioridad y a nacional. Pues nosotros lo vamos a repetir. Queremos que los andaluces sean los primeros y que puedan acceder a las ayudas sociales y, por supuesto, también a la ayuda de la vivienda protegida. Y que de una vez por todas, todos los andaluces recuperemos esa prosperidad que tanto los populares en los últimos años como los socialistas en los primeros años de autonomía nos han robado. Por su parte, el actual presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, va a centrar su campaña electoral en intentar conseguir una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario. Le escuchamos. Por eso no es lo mismo igualdad que privilegio, no es lo mismo el próximo 17 de mayo, no es lo mismo la moderación que nosotros practicamos a la bronca que quieren practicar otros, no es lo mismo la convivencia pacífica entre andaluces que la confrontación, el ruido y el chillido, no es lo mismo la sensatez que los disparates y no es lo mismo avanzar o retroceder, como algunos quieren retroceder a lo largo de estos años. Por eso tenemos la experiencia de estos años y en estos tiempos de incertidumbre, donde van a venir situaciones incómodas como no han venido con la pandemia y con otras cosas, siempre tenemos que tener un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno preparado para dar respuesta a cualquier contingencia, en definitiva, a cualquier incertidumbre que podamos tener. Por último, María Jesús Montero, la candidata socialista, se va a esforzar en campaña en alejar el foco de la justicia de su candidatura. Y es que María Jesús Montero, hasta hace poco ministra y vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, está en boca de todos por las declaraciones de Koldo en el juicio del caso Mascarillas. Quizás por eso la socialista María Jesús Montero tiró de tópicos para hablar de su candidatura en el mitin de arranque de campaña. Por eso, compañeros y compañeras, iniciamos esta campaña con alegría, con ganas, con esperanza, porque el Partido Socialista representa la esperanza de Andalucía. El Partido Socialista es el arquitecto de Andalucía. Los hombres, las mujeres que nos han precedido en las instituciones, que nos han precedido en ser capaces de crear esta tierra, esos hombres y esas mujeres merecen que aquí, ahora, en pleno siglo XXI, toda la gente progresista como entonces vaya a las urnas, toda la gente progresista se movilice en la calle, en los barrios, en los pueblos, como mañana nos movilizaremos en el 1 de mayo, glorioso 1 de mayo. Que me ha parecido entender que Marisú Montero reivindicaba la labor de los socialistas que les precedieron en Andalucía. Madre mía, ¿qué quiere eso decir? Que si
ganara las elecciones Marisú Montero, pudiera gobernar Andalucía, pues tomaría ejemplo de los predecesores. Por cierto, predecesores entre los que estaba ella, porque ella también estaba en anteriores juntas de Andalucía presididas por el socialismo. Pero bueno, prescindiendo de ese detalle, quiere decir que tomaría ejemplo. ¿Qué haría? ¿Malversar otros 687 millones de euros como los de los ERES? ¿O poner en marcha algún desfalco a lo bestia como los 2.000 millones de euros bajo sospecha en el caso Edu? ¿Volverían a gastarse el dinero de los parados en farlopa y en damas de compañía? Bueno, la verdad es que no hay más que oír a Marisú Montero para ver que hay un poquito de farsa en esta campaña. Farsa en el sentido de que envían ahí a una que no es precisamente la mejor candidata del mundo, pues tampoco tienen demasiada esperanza de poder tener un papel honroso en las elecciones. Eso, o que les gusta como lo hace Juanma Moreno y quieren que siga Juanma Moreno. No sé, puestos a poner un candidato, había alguno mejor, supongo, dentro de un partido socialista donde hay decenas de miles de militantes, o a lo mejor no, a lo mejor ya es lo último que les queda, los desechos de tienta. En cualquier caso, no destila precisamente entusiasmo Marisú Montero en su mitin de inicio de campaña. Al final, yo creo que está todo el pescado más o menos vendido. ¿Quiénes se presenta? Pues un partido socialista, que al fin y al cabo es Pedro Sánchez, con el aditamento de la macrocorrupción de etapas anteriores en la Junta de Andalucía. Por otro lado, se presenta un Vox que viene haciendo una enmienda a la totalidad de muchas de las políticas que han venido aplicando primero el PSOE y luego el PP, por ejemplo en el tema migratorio o por ejemplo en el tema de la Agenda 2030. Y luego, pues un Juanma Moreno que, como hemos escuchado en el mitin de inicio de campaña, pues va a vender la carta de la moderación frente a un partido socialista que ya todos sabéis quién es y que no es el bueno porque ahora está secuestrado por Sánchez, y frente a un Vox que son muy protestones. Aquí estoy yo, que soy la moderación, que soy pues alguien que bueno, pues trata de llevarse bien con todo el mundo y chimpún. Eso va a ser la campaña en Andalucía. Eso más una parte metodológica, porque claro, el Partido Socialista pues tiene a su disposición los medios de comunicación controlados por el Partido Socialista. El Partido Popular tiene a su disposición los medios de comunicación controlados por el Partido Popular en Andalucía y fuera de Andalucía. Y Vox pues no tiene ningún medio de comunicación, o mejor dicho, tiene a los 4 frikis de siempre que procuramos darle voz al tercer partido del panorama político español. Así que Vox repetirá estilo de campaña ante un bloqueo de medios, bloqueo cuando no agresión continuada. Bueno, ¿cómo lo sorteas? Haciendo labor de calle, como han hecho en Extremadura, como han hecho en Aragón, como han hecho en Castilla y León. Y me supongo pues que Abascal se recorrerá todas las provincias andaluzas como ha hecho antes en los otros territorios autonómicos y con buen resultado. ¿Cuál puede ser el resultado final de la campaña? Pues no tengo ni idea. Vamos a ver, el fin de semana que viene pues ya tendremos encuestas, las últimas encuestas antes de la cita con las urnas, y para entonces, ya en mitad de campaña, pues tendremos una mejor idea de por dónde pueden ir los tiros.
Bueno, lo que no va demasiado bien es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Todo lo que toca el PSOE lo pervierte, lo corrompe. Hace que al final quede completamente desacreditado. Todos los patrones privados del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas abandonan el CNIO. Escuchen. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el conocido como CNIO, se ha quedado sin patronos privados tras la salida de las dos últimas entidades, la Fundación BBVA y la Fundación CRIS contra el Cáncer. Ambas entidades abandonan el máximo órgano de gobierno del CNIO para desmarcarse de la grave crisis reputacional que arrastra este centro después de que semanas antes lo hicieran otras asociaciones como la propia Asociación Española contra el Cáncer. En paralelo, continúa la investigación por una presunta trama de corrupción que, como saben, ha provocado un perjuicio que se considera de hasta 30 millones de euros, así como por la destitución de la anterior directora científica y del gerente. Con la salida de todas las entidades privadas, el patronato del CNIO queda únicamente integrado por representantes de las administraciones públicas bajo la presidencia de la Secretaría General de Ciencia. Los jóvenes investigadores del centro denuncian ahora la incertidumbre en la que se están moviendo todas sus investigaciones en curso y denuncian el deterioro del prestigio del que hasta ahora era uno de los principales referentes de la investigación oncológica en España. Centro de Investigaciones Sociológicas, completamente desacreditado. Instituto Nacional de Estadística, completamente desacreditado. Agencia Estatal de Meteorología, completamente desacreditada. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, completamente desacreditado. Y podríamos seguir: Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, del Mercado y la Competencia, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional. Lo han pervertido todo. Han lanzado por la borda todo el crédito ganado a lo largo de muchísimas décadas de todas y cada una de esas instituciones y organismos y de muchas otras. Han conseguido que nuestro sistema parezca una Sicilia embadurnada de patio de monipodio. Han logrado que ya nadie se crea las encuestas del CIS, que nadie se crea ya las estadísticas del INE, que nadie se crea las predicciones meteorológicas de la EMET, que nadie acepte las sentencias del Constitucional, que nadie confíe en la actuación de la Fiscalía e incluso pues que ya nadie quiera donar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que se supone que debía ser para luchar contra el cáncer y se convirtió en una basura donde se dedicaban a gastarse el dinero en cualquier cosa menos en el cáncer. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Hemos dejado que esto llegue a este extremo de degradación. Yo hace mucho tiempo que no me hago eco de las encuestas del CIS. Y no me hago eco de las encuestas del CIS porque no son encuestas. Es propaganda, es basura. Si todos los medios de comunicación se hubieran plantado hace mucho tiempo y hubieran dicho, mientras el Centro de Investigaciones Sociológicas siga siendo algo que en 47 de 48 ocasiones sobreestima al Partido Socialista, pues no vamos a publicar ninguna encuesta suya. Si todos los medios de comunicación lo hubieran hecho, es decir, si todo el mundo hiciera el vacío al Centro de Investigaciones Sociológicas, pues entonces perdería su carácter de herramienta de propaganda porque no podría ser útil. Pero se ha tolerado. Como se ha tolerado que hasta el Instituto Nacional de Estadística empiece a jugar con las cifras. Como se ha tolerado que el CNIO hiciera actividades que no tenían nada que ver con su objetivo.
como se ha tolerado que el Tribunal Constitucional pues nos haga tragar ruedas de molino, como se ha tolerado que un delincuente dirigiera a la Fiscalía General del Estado. Todo eso se ha tolerado por parte de buena parte de los medios de comunicación españoles. Y algunos siguen haciendo el juego, por ejemplo, haciéndose eco de las encuestas del CIS. Bueno, pues nada, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? O por lo menos lo que se merece la clase periodística de este país. Posiblemente muchos ciudadanos de a pie no se lo merecen. Bueno, ya saben ustedes que contra Israel pues todo vale, ¿no? También el organizar farsas. Por ejemplo, la flotilla Maravilla que está ya en su segunda edición y que continúa cosechando éxitos de ridículo. Ya directamente Israel no se ha andado con muchas contemplaciones porque ya ha comprobado, que todo el mundo ha comprobado qué tipo de gente va en esas flotillas y cuál es el objetivo final. Así que directamente han abordado los barcos de la flotilla a 1000 kilómetros de las costas israelíes y han detenido a 175 individuos. Y adivinen ustedes qué ayuda humanitaria llevaban esos barcos interceptados. Por supuesto, ninguna. Escuchen. Israel intercepta una nueva flotilla que iba rumbo a Gaza, presuntamente para llevar ayuda humanitaria, aunque no le encontraron nada en las bodegas. El conjunto de embarcaciones desoyó las advertencias de la Armada israelí antes de ser interceptado. Las fuerzas de defensa de Israel denuncian que esta nueva flotilla entró en aguas internacionales sin autorización a cientos de millas náuticas de la Franja de Gaza. Unos 175 activistas de los más de 20 barcos de esta flotilla fueron trasladados a un buque israelí para ser posteriormente repatriados. Las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, recuerdan que para entregar ayuda humanitaria a Gaza existen canales reconocidos y establecidos que recalan en el puerto de Asdod y que cuentan con supervisión de entidades independientes a nivel internacional. Por supuesto, no había ninguna ayuda humanitaria en los barcos de la flotilla. Lo que sí había era muchos condones. Se lo deben de pasar estupendo en el viaje los de la flotilla propagandística. Bueno, en fin, yo no entro en sus gustos y en sus actividades. Y de hecho, pues qué quieren que les diga, es que ni me preocupa lo de la flotilla de Gaza. A nadie le importa ya un bledo si va en ella Greta Thunberg o si va en ella, pues no sé, Joe Biden, o si no va, o si van activistas islamistas, o si no van activistas islamistas, o si se pelean entre los activistas islamistas y los representantes LGTB, como pasó en la flotilla anterior. Da igual, es circo. Pretenden hacer propaganda continua contra Israel y ya han caído en la mera farsa. Israel ha interceptado los barcos, ha detenido a 175 tíos y los repatriará a sus países de origen, haciendo pagar a los países de origen la repatriación. Y ya está. ¿Va a pasar algo? Pues no, porque a nadie le importa ya un bledo. Pero está muy bien el que se vuelva a demostrar que esas flotillas de supuesta ayuda humanitaria, realmente ayuda humanitaria, no llevaban nada. En fin, hablando de Israel, declaraciones infumables del presidente de Perú. Escuchen. Les hablamos ahora de una nueva polémica ante unas declaraciones del presidente interino de Perú, de José María Balcázar, que ha provocado una intensa polémica porque en ellas atribuye indirectamente a la población judía el origen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania? ¿Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa de parte de los judíos? En parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura.
Las embajadas de Alemania e Israel en Lima han emitido un comunicado conjunto en el que tildan estas declaraciones de absurdas e históricamente insostenibles. O sea que la culpa de la Segunda Guerra Mundial, según el presidente de Perú, también fue en parte de los judíos que controlaban el comercio y practicaban la usura. Vamos. Al final, si se les deja a los antisemitas de todos los colores, pues va a terminar resultando que es que eran los judíos los que metían a los pobres nazis en las cámaras de gas. ¿Quién es este tío? ¿Quién es este imbécil? Este peruano, presidente peruano. Pues este imbécil es uno, por supuesto, de izquierda, que ya protagonizó algunas otras polémicas en el pasado. Por ejemplo, oponiéndose a la ley con la que se quería prohibir el matrimonio infantil en Perú. Este decía que no había por qué prohibir el matrimonio con niñas menores de 14 años. Este tío perdió su derecho a actuar como abogado por una serie de irregularidades financieras cometidas allí en Perú. A pesar de lo cual, por lo peculiar de la política peruana, ha terminado siendo nombrado presidente interino hasta que se celebre, hasta que se nombre al nuevo presidente, que creo que es en julio de este año. Bueno, pues lo tiene todo, ¿no? Corrupción, gusto por las niñas menores, antisemitismo, un progre de manual. Así es la izquierda moderna en Occidente. Bueno, vamos con don Eric Gutiérrez para ver la información del tiempo y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. El tiempo será inestable en el este de la península. Desde primera hora habrá cielos nubosos con chubascos y tormentas que pueden ser fuertes en la Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha y también en zonas cercanas. Estas lluvias podrían aparecer de forma más dispersa en otros puntos del este. Por la tarde las tormentas se intensificarán en zonas de montaña del este y se extenderán hacia el norte, donde el cielo estará en general nuboso. Podrán ser especialmente intensas en áreas de Sierra del Sureste, el Sistema Ibérico y el Cantábrico Oriental, incluso con granizo en algunos casos. En el resto de la península habrá intervalos de nubes. En Baleares predominarán los cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco, sobre todo en Ibiza y Formentera. En Canarias, en cambio, el tiempo será más estable con pocas nubes y alguna lluvia débil en zonas de interior de las islas más montañosas. Además, es probable que haya calima en Baleares. Las temperaturas bajarán en Baleares y en el este peninsular, especialmente en la Comunidad Valenciana, y además en el resto del país subirán ligeramente, mientras que en Canarias apenas cambiarán. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.